Hola, mi nombre es Ana y hoy voy a hablar sobre hojas. Primero voy a hacer una introducción teórica sobre las partes de las mismas y su función, y después vamos a ver algunos ejemplos para que todo tenga sentido y se entienda. Primero te tengo que decir que voy a hablar sobre las plantas cormófitas. Esto significa que son plantas con un cuerpo y este cuerpo está constituido por tres órganos: raíz, tallo y hojas. Y tal vez creas que conoces bien qué es una raíz, qué es un tallo y una hoja, pero la verdad, en el mundo de la botánica, muchas, pero muchas veces las cosas no son como parecen. Así que arranquemos. Las hojas están formadas por tres partes: base foliar, que es la parte de la hoja que se inserta en el tallo; pecíolo, que es esa parte alargada que une la base foliar con la lámina. Algunas hojas no tienen pecíolo y en este caso decimos que son hojas sésiles. Y la tercera parte que la constituye es la lámina, también conocida como limbo, y es esa parte aplanada y que tiene una gran superficie. La lámina puede estar entera o dividida. En el primer caso decimos que la hoja es simple y en el segundo, compuesta. Las láminas de las hojas compuestas están formadas por pedacitos que se llaman folíolos, que a su vez pueden o no estar formados por otros pedacitos que se llaman foliolulos. Los folíolos están insertos en un eje llamado raquis. En estos casos, la lámina está formada por raquis más folíolos. Es común confundir una hoja compuesta con varias hojas. Creo que la mejor manera de diferenciarlas es teniendo en cuenta que en la axila que se forma entre el tallo y una hoja siempre hay una yema. De esta yema eventualmente va a salir un vástago, como cuando vemos que brota una rama, un tallo, un esqueje o gajito, es porque sus yemas se activaron. Veamos ahora los distintos tipos de hojas que pueden existir teniendo en cuenta su función. Nomófilos: son hojas verdes con función fotosintética. Catáfilas: son hojas de protección, generalmente subterráneas. Un ejemplo de este tipo de hoja ya lo vimos en este canal, son las cáscaras de la cebolla. Cotiledones: son hojas embrionales. Son esas primeras hojitas que vemos cuando brota una semilla. Protófilos: son las primeras hojas de una planta. Salen después de los cotiledones, pero antes de los nomófilos, aunque muchas veces son iguales a los nomófilos. Ipsófilos, también llamados brácteas, son hojas que aparecen en una inflorescencia. Ya vamos a hablar sobre qué son las inflorescencias más adelante en otro video. Y por último, antófilos. Estas hojas modificadas son las que conforman a las flores, y de esto ya hablamos en el video anterior. Pasemos ahora a la vascularización de la lámina. En el caso de las plantas monocotiledóneas, las hojas son paralelinervadas, es decir, que los nervios se disponen de forma paralela. Tienen un nervio central, que vamos a ver que es fácil de distinguir, y tienen otros nervios secundarios que a veces no son tan notorios. Por otro lado, las plantas dicotiledóneas o no monocotiledóneas son retinervadas. Esto quiere decir que sus nervios se disponen en forma de red. En cuanto a las caras de una hoja, la cara superior, también llamada adaxial, suele ser de un color verde más oscuro. Esto se debe a que como esa cara recibe más luz solar, tiene más cloroplastos y se focaliza en realizar fotosíntesis, mientras que la cara de abajo o abaxial se encarga principalmente del intercambio gaseoso. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos para que todo esto quede más claro. Pero antes te invito como siempre a que si te gustan mis videos le des me gusta, los compartas, dejes comentarios y no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de mis próximos videos. Miremos este caso. Es una planta de citronela en donde podemos ver que del tallo salen las hojas y este tipo de hojas tiene la particularidad que tiene un pecíolo muy largo. De un lado es de un color, en la cara adaxial, y en la cara abaxial, la cara de abajo, es de un verde más clarito. También podemos ver que es retinervada, tiene nervios en forma de red, y en este caso, como estamos llegando a la primavera, están brotando las yemas. Planta de tomate, este es el tallo y de acá sale una hoja. Todo esto que estoy recorriendo es una hoja. Es una hoja compuesta que tiene varios folíolos.
Y esta especie de tallito que parecería unir distintas hojas es en realidad el raquis. Y este es el pecíolo. Tallo, base foliar, pecíolo, lámina y raquis. Acá vemos muy bien que es retinervada, como era de esperar, y que las distintas caras son diferentes. Ya lo hablamos. Tenemos esta planta conocida como lazo de amor o mala madre. En este caso es paralelinervada, ¿sí? Es una monocotiledonia y vemos que no hay nervaciones en forma de red. Tiene un nervio principal y otros secundarios más difícil en este caso más difícil de apreciar. Y también observamos que son diferentes las dos caras.